¿sí? Lo que correspondería a lo que es la clase del día de hoy, 23 de marzo del 2021. Y digamos que por lo pronto, por lista, son 10. Ahora está ingresando una tercera persona, Serena Rivas. Así que bueno. Bueno, les quería ir comentando un poquito, así nos vamos introduciendo un poco en lo que hace la materia. En este caso, principios del derecho administrativo y gestión pública. Quería explicarles un poco, primeramente, bien de qué se trata la materia para que de alguna manera vayan comprendiendo cuál es la impronta que tiene esta materia dentro de la carrera de seguridad ciudadana. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha. Sí, se escucha Bien. El diseño de esta materia tiene que ver fundamentalmente con la idea de poder completar lo que es el grupo de materias jurídicas que están directamente relacionadas con la carrera. En lo particular pienso que las materias jurídicas tienen una impronta sumamente importante en lo que hace a la formación de la seguridad ciudadana. O sea, si nosotros hiciéramos medianamente un reconto, dentro de las materias jurídicas, lo que es aspectos constitucionales, su correlativa inmediata sería esta materia. Y en realidad esta debería complementarse con derecho penal y con el seminario de gubernamentalidad y sistema penal, que es procesal penal. Hay alguna materia complementaria, como puede ser legislación y algún seminario de los seminarios importantes que se están dando vinculados a la cuestión jurídica, a la cuestión judicial, puntualmente, y me parece sumamente importante. La idea, primeramente, es plantearles en qué consiste la materia y qué vamos a ver en la materia, más allá de que ustedes ya en el campus tienen cargado lo que tiene que ver fundamentalmente con el programa de estudios de la materia. Nosotros esta materia la dividimos en dos partes. La primera parte es una parte que va a tratar cuestiones vinculadas a los principios del derecho administrativo. Y la segunda parte está más vinculada a la cuestión provincia de Buenos Aires y municipio. O sea, de alguna manera lo que vemos o vamos a ver a lo largo de la cursada es el tratamiento de la lógica de administración estadual, el Estado, la provincia y el municipio. Esto es, digamos, el resultado de una serie de gestiones que vengo realizando hace ya unos cuantos años, en razón de que me parecía importante que las personas que se dedicaran a la profesión de la seguridad ciudadana tuvieran también un conocimiento, no solo de la cuestión administrativa, sino de la cuestión municipal. Porque muchos de ustedes, por diversas razones, pueden llegar a trabajar en un futuro en los municipios, pueden trabajar en áreas vinculadas a seguridad. Y es importante, en este sentido, que ustedes conozcan cómo funciona, ¿sí?, institucionalmente, cómo funciona la gestión pública en general. Pero también verlos desde el punto de vista sancionatorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que más allá de nosotros ver la estructura administrativa, vamos a ver faltas y contravenciones. O sea, todo el cuerpo, digamos, sancionatorio administrativo, que es la segunda parte del sistema. Ustedes habrán observado que si alguno de ustedes ya cursaron derecho penal, saben que también hay un sistema de faltas y contravenciones, pero que en este caso está en cabeza de los gobiernos locales. Y tiene mucho que ver justamente ese tipo de cuestiones, porque tiene que ver también la lógica de la seguridad. Esto viene justamente a cuento porque justamente en el día de hoy una de mis patrocinadas tuvo un problema justamente porque tiene una cuestión de venta ambulante y el municipio
le decomisó las mercaderías en la estación de Lanús y llevó a cabo toda una serie de procedimientos a fin de, de alguna manera, correr a todos los vendedores ambulantes que había en la estación de Lanús, decomisar mercaderías, etc. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el manejo de faltas y contravenciones en la vía pública y que está bajo, digamos, lo que es el poder de policía que tiene el municipio. Y me parece importante también que lo conozcamos porque hace también a la seguridad, como hace también a la seguridad el tema de seguridad en cuanto a incendios, a locales nocturnos, al consumo de bebidas alcohólicas, como así también a las faltas y contravenciones vinculadas al tema de tránsito. Entonces, esta materia es complementaria, digamos, del resto de las materias que son abarcativas del amplio espectro que es el tema de la seguridad, y especialmente apuntando a lo que es la seguridad pública. Esto, de alguna manera, para que ustedes vayan conociendo lo que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver, en este sentido, muchas cuestiones vinculadas a las reglamentaciones, a los formatos de seguridad en general, o sea, el tema de ruidos molestos, el tema de bomberos, el tema de bromatología, el tema de las faltas y contravenciones en la vía pública, lo que es la 8031/73, que es el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos, lo que tiene que ver con la prostitución en la vía pública, con lo que tiene que ver con los ruidos molestos, y toda una serie de cuestiones que vamos a ir viendo progresivamente y que hacen al marco de seguridad, y que, digamos, se han tornado sumamente importantes en esta etapa, en razón fundamentalmente de el proceso que estamos viviendo desde que se instaló la pandemia en la República Argentina. Y tiene que ver mucho esto porque más allá de que la pandemia contempla la cuestión penal, también contempla la cuestión contravencional. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Así que, digamos, es ampliamente abarcativo de un proceso en donde, digamos, el poder de coerción, tanto sea el poder de coerción del Estado en todos sus niveles, tiene una función sumamente importante. Por eso se nota sobremanera cómo a lo largo del 2020, ya a partir de lo que fue el decreto de necesidad de urgencia 260/2020, que instaló, digamos, la política securitaria en el marco de la pandemia, el tema seguridad se ha vuelto algo sumamente importante. Ustedes habrán visto lo que fue, por ejemplo, el levantarle actas a aquellos que estaban en infracciones, secuestrar los vehículos, todo lo que estuvo relacionado fundamentalmente con la imposición de artículos específicos del Código Penal, pero también lo que tiene que ver en el ámbito local, el accionar también conjunto y coparticipado de las fuerzas de seguridad en lo que de alguna manera fueron los dispositivos de control vinculados al tema de la pandemia y al tema de la seguridad en general. Cualquier cosa, si quieren hacer alguna pregunta, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema, porque esto es como si estuviéramos en una clase común, pero bueno. No, profesor, le quería hacer una consulta con respecto al código de contravención de la provincia del año 73, ¿verdad? Del año 73, exactamente. Tiene algunos artículos Bueno, derogados, pero sigue vigente. Claro, pero tuvo modificaciones a partir desde el 73 hasta acá. Se sumaron artículos y fueron modificados. Exactamente, tuvo algunas modificaciones y especialmente, por ejemplo, para dar un ejemplo con respecto al Código Contravencional, lo que tiene que ver la prostitución en la vía pública y demás, tuvo sus modificaciones, y también hay que tener en cuenta que algunos municipios adoptaron reglamentaciones específicas. O sea, no todas las reglamentaciones municipales son similares, sino que algunas tienen sus particularidades, ¿sí?, en cuanto al establecimiento, por ejemplo, de multas de tránsito. O sea, esto lo vamos a ver muy particularmente como llega un momento. Esto forma parte de la segunda parte del estudio. Centrado fundamentalmente en que el rol general de todo lo que ustedes van a manejarse en seguridad es administrativo.
es todo administrativo en realidad. En cuanto a la conformación, la reglamentación, los protocolos. Para aquellos, no sé si alguno de ustedes pertenece a las fuerzas de seguridad, gran parte del rol que ustedes llevan tiene un fuerte contenido administrativo en cuanto a la actividad dentro de los protocolos mismos que ustedes tienen. Más allá de eso, tener sus propios protocolos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, o más allá de ciertas y determinadas reglamentaciones, el rol administrativo gira en torno a todo esto, y realmente para muchos dicen, bueno, es la burocracia del sistema. Y para ustedes que ya cursaron Estado de Gobierno y Sociedad y demás, saben que, bueno, la burocracia es esencial, o es un atributo esencial, podríamos llegar a decir, del propio Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal. Entonces, es algo que requiere, de alguna manera, más allá de que no podemos abarcar todo, vamos a hacer una selección fundamentalmente de los temas. Por eso tenemos que comenzar analizando puntualmente ciertos y determinados principios, o sea, hacer un desarrollo propedéutico de lo que es la materia, y que a ustedes les sirva para empezar a comprender esto en sencillo, ¿no? Es como decirle, miren chicos, todo es un trámite. Yo os explico así. Todo es un trámite. Y todo trámite que yo voy a llevar a cabo se ajusta a un reglamento en el ámbito institucional que nosotros lo hagamos, ¿no es cierto? O sea, desde el protocolo al ir a una comisaría para hacer un determinado trámite, cómo ir a una municipalidad, cómo ir a determinado ministerio en la provincia de Buenos Aires, cómo ir a determinada institución. Porque también vamos a ver las características de cada una de ellas. Ir a la FIP. En este caso, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con la cuestión, digamos, electrónica, porque hoy por hoy prácticamente todo está de alguna manera centrado en esta cuestión del trabajo en el ámbito de las computadoras, con lo cual hoy si tengo que iniciar un trámite, lo inicio, pido turno a través del link correspondiente, ingreso, cargo los datos y demás, etcétera, etcétera. Esa cuestión es traslativa, o sea, antes teníamos la persona enfrente nuestro, que íbamos, nos llenaba el formulario, nos pedía que tengamos un formulario. Hoy por hoy lo hacemos todo, digamos, por vía electrónica, con sus particularidades, lógicamente, ¿no? Digamos que a nosotros medio nos agarró las apuradas. De hecho, viene a cuento también comentarles uno de mis alumnos en la carrera de abogacía en Avellaneda, está haciendo un trabajo sobre las garantías de lo que corresponde al trámite administrativo electrónico. Con lo cual hay toda una serie de cambios que se han producido en todo eso. Pero es un trámite administrativo. Y el trámite administrativo como tal, nosotros tenemos que comprender cómo funciona, ¿sí? Que se entiende fundamentalmente con ingresar a una oficina, un trámite, y que ese trámite transcurra por distintas oficinas, por distintas reparticiones, hasta tener una resolución. Pero también comprender que si nosotros vemos que nuestros derechos han sido vulnerados en el marco del trámite administrativo, terminada la etapa administrativa, tenemos la etapa judicial. O sea, la etapa administrativa es una etapa que en sí tiene doble instancia, porque la apelación se hará en el marco judicial correspondiente. Y con respecto a lo que... Siempre hay que votar la instancia administrativa, ¿no? Sí, correcto, correcto. Siempre hay que votar la instancia administrativa para luego poder recurrir a la vía judicial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lógicamente, ustedes me dirán, la verdad que cuánto tiempo que se pierde en todo esto. Y les diría que, lamentablemente, con la cuestión
electrónica se pierde aún más tiempo. Que no se han vuelto los trámites, por lo menos, dinámicos. Lo hablo desde la experiencia judicial en este caso, ¿no? Si yo estoy haciendo un planteo, digamos, en un expediente a nivel judicial y puedo esperar tranquilo hasta que me contesten y me saquen el despacho. Esto mismo se traslada a cualquier cuestión. Si estoy gestionando una jubilación, si estoy gestionando, qué sé yo, que me saquen el árbol que está en la vereda de mi casa que se está por caer arriba del auto, que si estoy haciendo algún reclamo con respecto a una situación que se produce en el ámbito vecinal y demás, todo, digamos que, en vez de dinamizarse, digamos que es aún más lento. Por ahora, la idea supuestamente es que tendría que ser mucho más dinámico, pero eso no está sucediendo por ahora. Creo que porque todavía no están aceptados los mecanismos o porque todavía no existen, digamos, lo que podríamos llamar las tecnologías suficientes como para poder cumplir con lo que podríamos llamar los procesos que se dan. Así que bueno, esta es un poco la idea general. Empezar a entender esto de que, ¿qué me va a explicar el profesor o qué vamos a ver con el profesor? Bueno, desde ya primero agradecerles que se hayan inscrito en este curso de principios del derecho administrativo y que en general lo que van a ver conmigo lo que sería es la teoría del trámite. La teoría del trámite como algo esencial al trabajo del licenciado en Seguridad Ciudadana, porque va a vivir haciendo trámites y va a desarrollarse en un ámbito burocrático, ¿correcto? Lo mismo que si el día de mañana ustedes se incorporan a alguna institución, por ejemplo, un municipio, y en este municipio, más allá del rol que ustedes ocupen, todo lo que ustedes vayan a plantear deberá circular dentro de un trámite burocrático, y de eso de alguna manera se trata el derecho administrativo y lo que es en sí lo que algunos denominan la ciencia de la gestión pública. Esto por un lado. Por otro lado, les comento que en estos días les envié el link para que ustedes puedan bajarse. Yo trato de ser lo más sencillo posible. Porque yo podría decirles, bueno, vamos a ver capítulos del texto de Gordillo, o de Diez, o de Marianhoff y demás sobre el derecho administrativo. La verdad que tratamos de hacer las cosas lo más sencillo posible. Quizás no es lo mejor, pero para una dinámica de estas características, utilizar una suerte de guía de estudios, que no es quizás lo excesivamente recomendable, pero sí para comprender lo que es una propedéutica al sistema administrativo. Después sí ya vamos a ver cuestiones mucho más puntuales, ¿no? Y ahí sí, pequeños trabajos de lectura de pocas páginas, de especialidad, sobre temas vinculados al tema administrativo. Pero primero tenemos que conocer una serie de elementos que me parece que son importantes. Por eso, yo lo que les pido es que tomen el link que yo les he enviado, ¿sí? Yo tengo una guía de estudios, en este caso nueva, pero que la que ustedes tienen, más allá de que tiene algunos años, los conceptos en general que tienen, obviamente, se siguen manteniendo. ¿Por qué pasa esto? El derecho administrativo tiene particularidades diametralmente opuestas a veces a la lógica de otras ramas del derecho. Esto es esencial para que ustedes lo comprendan. Y de hecho el derecho administrativo tiene la particularidad de que se conecta directamente con el derecho civil. En plazos, en ciertas terminologías, en ciertas conceptualizaciones. Generalmente se remite mucho al derecho civil, cosa que por eso vamos a mencionar en distintas oportunidades. Pero también está vinculado a otras ramas, vincularmente a lo que tiene que ver con el derecho constitucional, y de hecho hay claras referencias a puntos que nosotros seguramente vimos en el 2019, cuando tratamos la materia aspectos constitucionales de la seguridad.
Entonces ahí van quizás a volver un poquito, bueno, voy a buscar de vuelta la Constitución comentada que utilicé en su momento, que también era una guía, y de ahí voy a encontrar también algunos conceptos que me van a servir para completar las lecturas que vamos a llevar a cabo y el análisis que vamos a llevar a cabo. Por eso tenemos que pensar que esas estructuras tienen ciertas y determinadas características que yo debo analizar. Y como bien mencionábamos en algún momento, cada vez que nosotros abordamos alguna asignatura, la tenemos que conceptualizar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero saber de qué se trata, ¿cierto? Y saber de qué se trata en este contexto es dividir esta asignatura en dos partes. Una cosa es hablar de administración pública y otra cosa es hablar del derecho administrativo. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del derecho administrativo. Y después vamos a hablar en la próxima clase o en la otra, ya hablaremos de administración pública, puntualmente. O sea, tiramos elementos para que ustedes comiencen a relacionarlo y después, si quieren ampliar los temas, haremos las sugerencias del caso y sugeriremos las lecturas con las que ustedes quieran ampliar los temas. Pero esto más que nada para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Entonces, esta guía de estudios de derecho administrativo es esencial para comprender los temas que nosotros vamos a ver y de hecho algunos temas puntuales, porque no podemos profundizar esta materia, porque tampoco nos da el tiempo físico para abordar sobre lo que puntualmente queremos ver nosotros. Ahora sí, ustedes van a encontrarse que en esa guía, si ya la tienen, si ya la han bajado en PDF, si no, les voy marcando algunas cuestiones para que ustedes la tengan en cuenta, porque ¿qué es lo importante de esto? Que ustedes comiencen a entender que la ley comentada 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, es una herramienta, como lo va a hacer cualquier reglamento y cualquier ley a la que ustedes tengan que acceder para trabajar. Bueno, mirá Martín o Milagros o Serena, ustedes tienen que trabajar determinada área, pero van a tener primeramente que conocer todas las reglamentaciones existentes. Supongamos que ustedes van a trabajar el tema de seguridad vial o trabajar seguridad en el caso de siniestros o seguridad en el campo de lo que es, digamos, la administración del espacio público o lo que sea, hay ciertas y determinadas reglamentaciones. Entonces, más allá de que yo vaya a trabajar ese ámbito, lo que voy a tener que hacer es leer las reglamentaciones para saber de qué se trata. ¿Cuál es el marco regulatorio que involucra y afecta el ámbito sobre el que yo voy a trabajar? Es importantísimo conocer la reglamentación que engloba todo ese tipo de cuestiones. Y aquí, y es importante en la medida en que yo voy trabajando con la guía de estudio, es que ustedes comprendan que más allá de las conceptualizaciones, el elemento esencial, y esto en cualquiera que ha hecho cursos de derecho administrativo lo ha visto en amplitud, la importancia que tiene la jurisprudencia. Es muy importante la forma en la cual se han resuelto finalmente, desde el punto de vista judicial, las cuestiones de carácter administrativo. Esto es central. Y hoy por hoy, digamos que eso ha servido ¿para qué? Para modificar contravenciones, para modificar leyes, para recurrir en el caso específico, en el caso de la interpretación, porque a veces, ¿para qué nos sirve la jurisprudencia? Para interpretar la ley. Porque a veces, cuando se hace una ley se hace en un momento determinado, en un tiempo determinado, en una circunstancia sociohistórica determinada. Pues esa ley permanece en el tiempo, pero las sociedades cambian, mutan, se transforman, y eso lleva a que en un punto la jurisprudencia revea la cuestión y dé una nueva interpretación a esa ley, o una nueva mirada, si queremos decirle, desde este punto de vista.
Eso es muy importante entender que tiene que ver también con los roles, es algo que volvemos a repetir, ¿no es cierto? En este caso siempre decimos, las legislaciones las hacen los legisladores, las ejecuta el Poder Ejecutivo, pero las interpreta el Poder Judicial. Entonces, a veces, ante una resolución en un ámbito administrativo, con la cual nosotros no vamos a estar conformes, vamos a terminar recurriendo después a la justicia. Y ahí la justicia posiblemente lleve a cabo una nueva interpretación y diga, bueno, este reglamento ya la verdad que, bueno, hay circunstancias que deben contemplarse de otra manera totalmente diferente. Esto es una idea importante a tener en cuenta, siempre a tener en cuenta. Y volviendo un poco a lo que les comentaba al principio, el caso de una persona conocida en la cual están con el tema de la venta ambulante y de pronto son corridos de la vía pública, se les decomisan sus mercaderías. Generalmente las faltas que le aplican es por la ley de marcas, por estas cuestiones de dónde sacaste esto, hay factura de compra de estas mercaderías, tenés monotributo, etcétera, 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 etcétera. Tiene que ver con la seguridad eso. Pero por el otro lado también está la seguridad, es el que quiere trabajar y que dice, bueno, de pronto veré a qué mecanismo voy a recurrir o de última presentaré un recurso de amparo. ¿Por qué? Porque cercenan mi derecho a trabajar. Son varias cuestiones. Esto tiene mucho que ver con las distintas respuestas que puede haber ante situaciones como esta que hoy justamente sucedió y que, bueno, viene al caso comentar. Pero que ustedes, digamos, en el ámbito, para muchos de los que en algún momento trabajan en municipios, no sé si alguno de ustedes trabaja en algún municipio, Martín, Mili, Serena. No, yo la policía de la ciudad. No. Bien. Bueno, justamente es importante en el caso de Martín, que trabaja en la policía de la ciudad y ellos particularmente tienen un código específico en la ciudad, en Cava. Tengamos en cuenta que en Cava funcionaban en su momento, algo que vamos a ver, que fueron los edictos policiales, que ya hace muchos años que fueron derogados, y que hoy por hoy tienen lo que se llama un código de convivencia, y que tiene mucho que ver también con toda una serie de cuestiones. Y en razón de esto, Martín de lo de conocer el tema, a veces los problemas que hay con la venta ambulante o la venta en la vía pública. Sí, pero como dice usted, profesor, la interpretación de los reglamentos y de las leyes, acá el gobierno de la ciudad para mí tiene una política muy fuerte sobre lo que es la venta ambulante. Hace mucho hincapié en eso. Tienen a la gente espacio público que están todo el día en la calle y, bueno, constantemente con el tema de la venta ambulante. Claro. Hay toda una serie de problemáticas a tener en cuenta. Mire qué interesante esto, Martín, porque, y un poco para comentarlo, obviamente que involucra varias cuestiones. Pensándolo, ya que tocamos este tema y que me parece importante mencionarlo, el tema de la venta ambulante toca varias cuestiones. Por un lado, estamos hablando de lo que podríamos decir la venta al chiquitaje, de personas que realmente tienen una moneda, compran algo de mercadería y la ponen en la venta para supervivencia, para un trabajo de supervivencia. Lo que pasa es que en realidad la idea que tenemos de los vendedores ambulantes, el tipo que va con un carrito y va ambulando, ¿no es cierto? Ofreciendo, ¿no? Como si vendiera churros, empanadas o lo que sea. El tema es que en realidad el problema se produce porque no tiene mucho de ambulante el hecho de tirar, digamos, una manta en el piso y quedarse estático frente a un local que por ahí vende lo mismo que vendés vos en la calle. Y ahí también entra a jugar otras figuras, como son la competencia desleal, el tema de que la persona esta no paga ningún tipo de impuestos, que por ahí vende mercadería que vulnera lo que se llama la ley de patentes, porque es lo que se llama mercadería trucha. Es un problema mucho más complejo de lo que uno cree. Entonces, aquí con lo que nos encontramos es con lo que se llamaría llegar a un sano equilibrio dentro de eso. Y es muy difícil.
Porque realmente, desde la perspectiva del municipio, lo que tiene que plantear es decir, bueno, muy bien, yo tengo que defender a mi comerciante. ¿Por qué? Porque sé que me paga los impuestos. En vez de que esté ahí afuera, ¿qué impuesto me está pagando? Pero por otro lado, tengo el conflicto social. Entonces, no es tan sencilla la cuestión. Es mucho más compleja de lo que parece. Por eso a veces las legislaciones requieren de reinterpretaciones progresivas y la búsqueda de soluciones, como Martín debe saber bien, en su momento el gobierno de la ciudad tuvo que habilitar algunos espacios especiales para que los ventas ambulantes puedan trabajar en espacios específicos y no afecte, digamos, las fachadas de los comercios habilitados. Es una historia... Sí, hubo un conflicto muy grande ahí en Once con los manteros. Exacto. Por ese motivo, porque les ofrecían trabajo, pero dentro de un ámbito cerrado y regulado por el gobierno de la ciudad. Claro, eso es lo que tiene que ver también con estas ferias, por ahí. Quizás las ferias fueron una solución aglutinante a esa problemática, ¿no es cierto? Como las que tenemos acá en La Roque o en Turdera, sin mencionar las grandes ferias de la Salada y demás, pero digo, ámbitos específicos donde se concentran mucha de esta gente, pero lógicamente por ahí para entrar a esos ámbitos se requiere de otro capital económico para poder ingresar ahí, no es tan sencillo. El simple mantero que tiene un pesito y un poco de mercadería no va a ir a estas ferias porque necesita un poco más de capital como para poder ingresar en esos ámbitos. Pero bueno, digamos que en contextos de crisis la gente se complica y ahí es donde se complica también porque es donde empieza a jugar esta figura ecléctica de la que creo que alguna vez hablamos cuando hablábamos en aspectos constitucionales de que todo es político jurídico, ¿no es cierto? O sea, yo puedo dar una mirada lo más jurídica posible a esto, es decir, esto es así, el que no cumple tendrá su sanción, pero también tengo que mirarlo desde el punto de vista político, porque si no, ¿qué puedo llegar a generar? Empezando con perder votos, ¿no? Pero digo, todo este tipo de cuestiones tiene mucho que ver en este sentido. Bueno, muy bien. Volviendo al tema de la guía de estudios. Volviendo al tema de la guía, ustedes van a ver que en el capítulo primero de esa guía tienen Estado y separación de poderes. Este es un tema que ustedes ya lo conocen porque lo vieron en aspectos constitucionales de la seguridad, pero también seguramente lo vieron en Estado y Gobierno y también lo habrán visto quizás con el doctor Pandolfi cuando vieron legislación, con lo cual hay una serie de cuestiones que más o menos las tienen presentes. Si avanzamos, y vamos a avanzar en la guía, en el capítulo 2 que ya se mete puntualmente en la cuestión del derecho administrativo. Y en donde ustedes lo que van a ver es que como en toda conceptualización lo que se hace es dar definiciones. Hay de las definiciones más completas y complejas de las más sencillas. ¿Por qué es importante siempre esto? Porque toda conceptualización está directamente vinculada a los elementos componentes de la materia, ¿no? Es como cuando yo digo agua, H2O, bueno, o un determinado producto está compuesto de esto, esto y esto. Bueno, una definición en una materia de derecho tiene que ver fundamentalmente con eso, con una serie de elementos constitutivos. Y ustedes, si tienen frente a ustedes, digamos, la guía, en donde dice derecho administrativo y habla de distintas definiciones, menciona a una serie de especialistas históricos, desde Gordillo en adelante, que son los que dan cabida a esta suerte de definición. Y vamos a ver, espero que se vea bien ahí. Estamos con algunos problemitas en cuanto a imagen y definición. Tenemos algunos problemas en lo que es improvisar, digamos, lo que podría ser la parte de una pizarra o algo por el estilo. Por eso preferiría que ustedes se manejen con la guía en este contexto y que más o menos ahí van a ir viendo los elementos constitutivos de lo que nosotros vamos a ver. Vamos a buscar un poco más de luz. Así tenemos
una mejor mirada de fondo con respecto a esto. Yo sé que no se ve muy bien, pero digamos, si tenemos la Me guía, parece que podemos... tiene un fondo activado, por eso se ve Claro, medio hay un azul. fondo, sí, tengo un fondo activado con algunos problemas que lo tengo que quitar, pero bueno, ya lo vamos a resolver. Vuelvo a repetirles. Algunos elementos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos del derecho administrativo y algunos puntos a tener en cuenta que progresivamente en esta primera parte de la materia vamos a ir definiendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el derecho administrativo pertenece al derecho público interno. Ustedes recordarán cuando vimos las materias que el derecho se divide en público y privado, ¿no? El privado es el que atiende fundamentalmente a las relaciones entre particulares, entre Juan y Pedro. Y el derecho público tiene que ver fundamentalmente con las relaciones en donde participa como parte el Estado, en cualquiera de sus expresiones, ya sean municipales, provinciales o nacionales. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y habla fundamentalmente de regular la organización y las funciones de sustancia administrativa. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy diciendo, claro, debe haber una norma, una regla que dice cómo funciona esto. ¿Correcto? Por ejemplo, y les mencionaba antes, si yo tengo que hacer sacar un árbol que se encuentra en la vía pública, que es peligroso, que es de estos árboles añejos, que pueden lastimar a una persona, pueden lastimar un vehículo, lo que sea, en la vía pública, o que te levantan las raíces, perjudican las viviendas y demás, yo tengo que hacer un trámite, y ese trámite está reglamentado dentro del municipio. Entonces, la persona que me va a atender, más allá de que hoy por hoy me va a contestar, digamos, en forma virtual, me va a decir esto está reglamentado de determinada manera. Entonces, usted deberá, por ejemplo, concurrir al Banco Provincia, pagar un sellado, llenar determinado formulario y en determinada cantidad de días, una vez que esté aprobado el trámite, se le informará el día y el periodo horario en el cual irá la gente de municipalidad a sacarle el acta. De alguna manera. Estoy explicando algo muy sencillo, muy simple, pero que tiene que ver con esto. Con el tema de sustancia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está regulado. Todo tiene un reglamento de cumplimiento. Administrativa, legislativa y judicial. ¿Qué quiere decir con esto? Y en esto apuntamos a algo que nosotros en su momento vimos cuando estuvimos trabajando el tema de aspectos administrativos. El poder es uno y se divide, digamos, en lo que después, por la lógica de Montesquieu, como le quieran llamar, se llaman los tres poderes. Estos tres poderes están caracterizados fundamentalmente porque hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero estos poderes, a su vez, tienen atributos de los otros poderes para su propio funcionamiento. ¿Correcto? Entonces, así como el poder ejecutivo tiene esencialmente tiene la función ejecutiva, también tiene una función legislativa cuando saca un decreto de necesidad de urgencia, pero también tiene una función judicial cuando, por ejemplo, actúa jurisdiccionalmente en contextos de estado de sitio. O como lo estuvo haciendo con los decretos de necesidad de urgencia vinculados al tema de la pandemia. ¿Correcto? Lo mismo en el ámbito legislativo. El ámbito legislativo también tiene una función judicial cuando lleva adelante el juicio político o cuando legislativamente, desde el punto de vista ejecutivo, desarrolla la propia ejecución de sus normas internas para el desarrollo mismo del poder legislativo. Y luego pasa con el Poder Judicial, que el Poder Judicial también tiene una función legislativa cuando hace
lo que podríamos llamar la interpretación de las leyes y declara la inconstitucionalidad de una ley. Y ejecutiva también cuando designa o remueve en el ámbito correspondiente a sus funciones. Entonces, cada poder tiene a su vez atribuciones de los otros poderes para su propio funcionamiento. Esto me parece que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso es interesante también decir que hay una estructura administrativa en lo ejecutivo, una estructura administrativa en el contexto legislativo y una estructura administrativa en el contexto judicial. Esto para que ustedes, digamos, vayan teniendo en cuenta esta cuestión de la que se llama la sustancia, ¿no es cierto? Y también habla de los otros, las entidades jurídicamente descentralizadas, las funciones de restantes órdenes dentro del Poder Legislativo y Judicial, y todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas, al cual el ordenamiento le atribuye potestades de poder público, derogatorias o exorbitantes del derecho privado. Y aquí, obviamente, no solamente veo, por ejemplo, una municipalidad, sino veo la FIP, ¿sí? Por ejemplo, una universidad con sus características, y cada uno con sus atributos. Vamos a verlo pormenorizadamente cómo cada una de ellas y dentro de qué grupo, ¿sí?, actúan. Es muy importante. Uno dice la iglesia, o los cultos en general. Los cultos en general tienen una actividad, son personas que podrían decir, bueno, son personas de derecho privado, en realidad, porque no están vinculados al Estado, pero su accionar es público. Entonces, y así otras tantas instituciones. Entonces, es importante, o también aquellas asociaciones mixtas y demás, con respecto a su funcionamiento. Y todas tienen un reglamento de constitución y sus límites de funcionamiento y sus formas de reglamentar. Por eso es tan importante comenzar a comprender esto y entender de alguna manera la impronta que tiene en este sentido, porque si no, no habría organización. Porque uno dice, ¿por qué es importante? Bueno, la pregunta que yo me puedo decir, sí, ¿por qué es importante que exista, digamos, toda esta estructura burocrática organizacional? Y porque si no, no puede funcionar. Si yo no establezco, por ejemplo, un orden de jerarquías, por ejemplo, Martín, que pertenece a una fuerza de seguridad, pertenece a una estructura vertical dentro de un complejo jerárquico, en donde si él tiene un determinado grado, recibe órdenes de arriba de él, pero también hay personas que están subordinadas a él. Y eso se establece fundamentalmente por protocolos de reglamentación de la fuerza correspondiente y derivadas del Ministerio de Seguridad correspondiente. Entonces, todo eso, ¿qué es? Administrativo. No es de otra índole. Entonces, por eso es importante asimilar eso, comprenderlo. Para muchos, vuelvo a repetir, puede estar sumamente engorroso, pero tiene sus particularidades y su impronta. Dos elementos importantes a tener en cuenta en el análisis que estamos llevando a cabo y que tienen que ver como esenciales a la administración, y de esto quiero que tomen nota, es el principio de legalidad, que tiene que ver fundamentalmente a este criterio de que el derecho administrativo responde a un orden público, y se debe subsumir a él. Y el principio de subsidiariedad, que tiene que ver fundamentalmente que el Estado debe intervenir fundamentalmente en la búsqueda del bien común, debe actuar fundamentalmente. O sea, el Estado no puede desentenderse. Y en esto quiero decir, no puede desentenderse ni de si se están cometiendo delitos en la vía pública, si se está por caer un árbol que puede matar a una persona, o si hay zonas inundables, o si hay peligro de derrumbe en un edificio, o si hay peligro de explosión por el mal manejo de ciertos y determinados productos. Todo eso tiene que ver con la seguridad.
Y todo eso responde a reglamentaciones específicas. Además de eso, debemos decir que el derecho administrativo goza de ciertos determinados caracteres, entre ellos, primero que es de derecho público, o sea, es de interés público general y el Estado forma parte de ese interés. Es dinámico y en este sentido vuelvo a esa explicación que les daba de la importancia de la jurisprudencia. Quizás dentro de los derechos, de las ramas del derecho, el derecho administrativo sea el más dinámico. ¿Por qué? Porque permanentemente, como agoto la vía administrativa y voy a la vía judicial, permanentemente estoy generando jurisprudencia que me va determinando el derecho administrativo. Esto es muy importante. Y voy a repetirles, no hay curso de derecho administrativo donde se explique. ¿Y cuál es la base del derecho administrativo? Vayan a buscar la jurisprudencia. ¿Y cómo se reglamentó últimamente esta cuestión tal? Hay que ver la jurisprudencia, cuáles fueron los últimos fallos. Pero la ley dice esto, pero sí, pero esa ley puede haber sufrido algún tipo de reinterpretación a partir de la jurisprudencia. Más allá de ser una fuente auxiliar y lo que sea, desde el punto de vista legal va a tener una fuerte impronta, una fuerte incidencia. Y esto viene a cuenta justamente que Martín nos mencionaba este tema de los manteros y demás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con que durante varios años, y ya estaba la gestión de Mauricio Macri, ya estamos hablando de hace más de una década, durante mucho tiempo los manteros estaban intocables en Ciudad Autónoma. ¿Por qué? Porque se le habían concedido recursos de amparo y podían seguir trabajando con esos recursos de amparo hasta que se le vencieran los plazos, ¿correcto? Porque la ley de amparo como garantía les garantizaba el derecho a trabajar. Hasta tanto el Estado, en este caso Ciudad Autónoma, les propusiera alguna solución o en todo caso les pusiera un tiempo. Porque en definitiva no resuelve la cuestión definitivamente. Y esto va a tener mucho que ver con un concepto que me parece esencial al estudio de la seguridad, que es el concepto de emergencia. Nosotros vivimos en emergencia hace décadas, en varios rubros, no solo en la emergencia en seguridad, ahora estamos en emergencia en salud, hemos tenido o tenemos emergencia alimentaria, por lo cual también tenemos lo que llaman precios cuidados, o sea, en realidad la Argentina es un estado de emergencia permanente, como diría un viejo historiador que escribía hace algunos años. La Argentina en emergencia permanente, entonces en todos los rubros de incidencia pública y que afecta al orden público, el tema de la emergencia es central. Por eso está esa impronta de los decretos de necesidad de urgencia. La esencia de un decreto de necesidad de urgencia es la emergencia. Es central interpretar eso. Después podemos plantear todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo puedo plantear el tema de la emergencia desde el punto de vista económico y a partir de ahí decir, bueno, mire, yo no le puedo pagar o no le puedo ordenar al banco que le devuelva todos sus depósitos. Y usted me dirá, pero usted me está afectando mi derecho patrimonial, me afecta el artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. Sí, muy bien, pero hay un bien superior en el orden público que tiene que ver con el artículo 27 de la Constitución Nacional, por el cual en un estado de emergencia, y bueno, va a tener que tener un poco de paciencia, le vamos a devolver una parte de la plata, todavía toda no. Esto para recordar un poco un fallo de la Corte del año 2003 que tuvo una plena incidencia en todo eso. También es organizacional porque permite que cualquier ámbito de organización administrativa tenga una estructura, una jerarquía, un reparto de funciones, de atribuciones, etcétera, etcétera. Y también es exorbitante, un término que vamos a ver varias veces en este tipo de cuestiones y que tiene que ver fundamentalmente con que el derecho administrativo permite que determinadas instituciones excedan su ámbito de atribución y que también excedan su propio ámbito de atribución privada. ¿Qué quiere decir esto? Usted me va a decir, pero profesor, usted me está diciendo que esto tiene que ver con lo público.
muy bien, pero también lo público, en ese atributo exorbitante que tiene la facultad de ¿qué? De poder actuar como un agente privado. En este sentido, ¿en qué sentido? Cuando contrata, por ejemplo. Cuando contrata una obra pública, cuando contrata determinadas cuestiones que están vinculadas al mantenimiento o a la estructura organizacional de la propia institución. Entonces ahí ya asume un rol privado. Entonces, ¿qué asume? Un rol exorbitante. Sale de la esfera pública, más allá de que sea, por ejemplo, la Municipalidad de Lanús, y pasa a un ámbito privado. ¿Por qué? Porque contrata ciertas y determinadas cuestiones y se vincula, en este caso, con lo privado. Esto, por un lado, me parece importante en la encuesta, además de lo que se llaman las potestades y las prerrogativas, que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito de la administración. De ahí justamente van a ver que las potestades tienen que ver con la potestad de administrar, o sea, los recursos que tiene cada institución, la de reglamentar, las de mando, las de sancionar, las ejecutivas, todo lo que hace a una lógica de funcionamiento de cualquier institución. ¿Qué quiere decir con esto? Desde conseguir los recursos que tiene esa institución, llámese por caso, por ejemplo, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, supongamos la supervivencia de una comisaría. ¿Cómo funciona? ¿Quién le provee los medios de subsistencia? Desde el papel hasta el pago del alquiler del lugar donde se encuentra esa comisaría, el pago de los servicios, etcétera, etcétera. Todo eso está reglamentado. Y todo eso es administrativo. Esta es un poco la realidad que tiene que ver con este tipo de cuestiones. Siguiendo un poco con este raconto, desarrollo que tiene la guía de estudio, vamos a encontrarlo con su relación con otras ramas del derecho y con algo que vamos a ver oportunamente, que es su vinculación fundamentalmente con el tema de la administración pública. Algo que es muy importante porque el derecho es la lógica de funcionamiento de cada ámbito de administración pública. Eso ya lo vamos a ver en su momento y vamos a ver la incidencia que tiene, porque se habla de las ciencias de la administración pública fundamentalmente por ciertas y determinadas expertices que tiene que tener cada ámbito en el cual se desarrollan, en este caso, las instituciones. ¿Alguna pregunta hasta acá para hacer? No, por ahora no yo. No, yo tampoco. Por ahora no. Bueno, bien. Siempre vamos siguiendo un poco el tema de las lecturas. Y el otro punto que me parece importante, no nos vamos a meter en el tema de tratados internacionales, porque eso es un tema que, algo que ya vimos en aspectos constitucionales, con lo cual no viene a cuestión, pero sí vamos a encontrarnos con algunas cosas que son importantes tenerlas en cuenta y que también nos va a servir para refrescar algunos temas ya vistos, como por ejemplo, ¿qué es una ley? ¿Y qué es un reglamento? Aquí ya es mucho más preciso en este tipo de cuestiones. Ustedes recordarán que cuando cursamos aspectos constitucionales hablamos de la ley. Dijimos que la ley es una pauta de conducta. O sea, es la forma de actuar que tenemos nosotros. Y esa forma de actuar está regida por una ley. Una ley que a veces forma parte de una ley consuetudinaria, o sea, parte de la costumbre, o en realidad una ley que es una norma jurídica, o sea, que está específicamente reglamentada en una ley, emanada del Poder Legislativo. Esto es claro, es preciso, ¿no? Y que también recuerdo que en esas clases que teníamos de aspectos constitucionales decíamos, bueno, qué manera de interpretar a veces la ley, ¿no? Yo estoy acá en Argentina, pero si estuviera en Irán, quizás veríamos que las formas de sancionar ciertas y determinadas conductas son excesivamente severas y para nosotros nos parecen aberraciones jurídicas y para ellos es la ley. Entonces digamos que la ley tiene esas particularidades y que bueno, siempre hay que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos son lo que se llaman leyes nacionales y también tenemos lo que se llaman leyes provinciales. Fundamentalmente nosotros
a lo que nos vamos a remitir y lo que nos parece importante para el arco administrativo es la idea de los reglamentos. Dentro de ese contexto de los reglamentos, en donde la esencia de esos reglamentos nosotros los vemos desde el punto de vista constitucional, esto se traslada con sus particularidades, por ejemplo, a los municipios, ¿sí? Y me parece importante, y aquí voy a hacer un pequeño cambio dentro de esta humilde pizarra que utilizamos, porque vamos a utilizar a lo largo de la cursada. Y ustedes van a encontrar que justamente, de hecho lo tienen en la página correspondiente, ustedes tienen lo que es el guión de clase. Y lo último, lo que hablamos es de los reglamentos, ¿sí? Vamos a encontrar que hay distintas figuras jurídicas que hablan de cuestiones que tienen que ver con algo que surge como unilateralmente, ¿correcto? O sea, el reglamento en este caso aparece como algo que un órgano impone a los otros. Por eso aparece como declaración unilateral que tiene que ver con que se ejerce en la función administrativa y que produce efectos jurídicos. En toda reglamentación produce efectos jurídicos. Si yo, por ejemplo, digo que los locales bailables nocturnos, como en su momento fue, van a cerrar a las 3 a.m. y no van a poder prolongar su funcionamiento más allá de ese horario, hay una reglamentación municipal que dice eso. O la que, por ejemplo, establece la venta de bebidas alcohólicas hasta las 22 horas. ¿Correcto? Entonces hay una reglamentación específica en todo eso. ¿Que viene de qué? De la función de quien emana, y su poder viene de eso. ¿Y qué quiere decir? Que es unilateral. O sea, el municipio no le fue a preguntar a los jóvenes de la zona, ¿a qué hora cerramos los boliches? No, le iba a decir. Va sino unilateralmente, en un determinado contexto, por determinadas particularidades, y dice, bueno, muy bien, a partir del 1 de enero, los locales nocturnos cierran a las 3 a.m. Es una declaración unilateral. Después podemos decir que eso puede modificarse. Obviamente que en esas reglamentaciones aparece algo que es muy importante, y esto quiero que lo tengan presente, que es la motivación, o sea, el motivo del por qué. ¿No? En su momento, cuando se estableció que los locales nocturnos cerraban a las 3 a.m., era porque la motivación era para, de alguna manera, evitar la circulación de las personas hasta horas muy tardes, de la madrugada y demás, y por el tema de la seguridad en general, por el tema de los robos, los secuestros. Ustedes van a observar que en el caso de las reglamentaciones, y siguiendo un poco el guión de clase, hay 3 tipos de reglamentos, 4 tipos de reglamentos, perdón. El primero de ellos está vinculado directamente a un artículo de la Constitución Nacional, que es el artículo 99, inciso 2, que se llama decreto reglamentario. ¿Para qué sirve? Para reglamentar las leyes. Las leyes, nosotros lo vimos en el 2019 eso, para los que cursaron en aspectos en ese momento, las leyes son operativas o son programáticas. Si son operativas, su sola letra dice lo que hay que decir, lo que hay que hacer. Si son programáticas, necesitan de otra ley que sirva a los fines de su implementación. O sea, la forma en la cual se va a implementar, a partir de qué momento, bajo qué características, hacia quién va dirigido, etcétera, etcétera, etcétera. Colocar. Hay una ley de ejecución y una ley de programación, digamos, de esa ley. El segundo de los reglamentos es lo que se llama reglamentos autónomos, que son los reglamentos de reserva, y que tiene que ver fundamentalmente con el establecimiento de reglamentaciones internas dentro de una estructura, ¿no? Por ejemplo, dentro de cómo funciona la Cámara de Diputados. Tiene un reglamento interno de funcionamiento.
Y es el reglamento autónomo de cada Cámara. O sea, los diputados funcionan de una manera, los senadores funcionan de otra manera. El cuerpo legislativo, las comisiones, en lo económico, en lo penal, en derechos humanos, en lo que sea. Es otra forma de reglamento. Luego están los del artículo 76 de la Constitución Nacional, que tienen que ver con las reglamentaciones que son específicamente atribución del Poder Ejecutivo. Y por último, los que tienen que ver con el inciso 3, y este digamos que es el punto interesante, y son los que se llaman decretos de necesidad y urgencia, que como les mencionaba anteriormente, comprenden un ámbito de emergencia. Como recordarán, lo vimos también en el 2019, el tema de los decretos de necesidad y urgencia apareció un poco como una constante a partir de la reforma del año 1994. Siento que estos decretos de emergencia no eran algo totalmente nuevo, sino que, digamos, se habían utilizado ya en otro contexto, pero muy, muy rara vez. Muy rara vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos podemos analizar cuántos decretos de emergencia, vamos a ponerle este mote que es el verdadero, el real, decretos de emergencia, utilizó el Poder Ejecutivo desde 1983 para atrás, habrá habido 11. Durante la gestión de Raúl Alfonsín, y esto lo comenta muy bien en el texto Negretto, si ustedes todavía tienen el apunte de aquella época, lo van a encontrar, que Negretto comenta lo de los decretos de necesidad y urgencia. Alfonsín es el primero que él solo dicta más de 20 decretos de emergencia. Y ya después con Menem, ya se institucionaliza esta figura y se le da específicamente y excesivamente atributos legislativos al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Y acá, bueno, Menem se despacha con más de 100 y adelante. Y así los sucesivos presidentes que hubo. Ustedes imagínense que actualmente nuestro presidente, Alberto Fernández, ya dictó una cantidad impresionante de decretos de necesidad y urgencia solamente en el contexto de la pandemia. Comenzando con este decreto, que es el 260/2020, que es el de la pandemia. Yo les voy a sugerir a ustedes, de hecho pueden entrar en cualquier momento en Google, pongan decreto de necesidad de urgencia 260/2020 y lean la síntesis del decreto y todas las cosas que se ordenan brevemente, a partir de qué fecha, y esta cuestión de decretar la emergencia sanitaria. Algo que, de alguna manera, forma parte de esos atributos que tienen que ver tanto con el artículo 76 de la Constitución Nacional como con los decretos de necesidad de urgencia, específicamente el 99, inciso 3. En donde aparece también una exorbitancia en lo que es el manejo de las cuestiones. De hecho, si ustedes, por interés particular, se ponen a buscar los efectos un poco de estos decretos de necesidad de urgencia, y especialmente estos que se dictaron durante la pandemia, van a encontrarse, por ejemplo, con un detalle que no es menor, en donde va a haber muchas críticas, no solamente a qué, al uso e implementación de lo que son los artículos 202, 205 del Código Penal, etcétera y demás, sino también de la vulneración de ciertos y determinados derechos, como el de libre circulación de las personas, los efectos patrimoniales, etcétera. Cosa que, lógicamente, la emergencia lo pone por encima en el marco del orden público y todo lo demás para abajo, sino no, lamentablemente, señor. Volvemos a ese concepto que alguna vez habló el profesor Fernando Luaces y dijo, señores, tengan en cuenta, y algo se los repito después de 2 años, los derechos no son absolutos, son relativos, y pueden aparecer cuestiones como estas de emergencia, en donde los derechos quedan relativizados
ante esa idea de lo que es el bien común, el bien general, etc. Después podemos hacer todos los planteos. Y seguramente, si ustedes en estos días se toman el trabajito de meterse en decretos de necesidad y de urgencia, derechos vulnerados, van a encontrar una cantidad impresionante de artículos y de trabajos de juristas, algunos por ahí demasiado sobrados en su cuestión ideológica, por no posicionarse quizás muy de acuerdo con la actual gestión política, pero otros con cierta justificación en este sentido, y que son para analizar y que son para pensar. Por eso, esto es así, pero puede ser de otra manera. Y seguramente habrá que buscar los ámbitos o los caminos por los que puede llegar a ser también de otra manera. Bien. Con esto más o menos tenemos lo que podríamos llamar una idea general de lo que ha sido esta primera parte de lo que estamos trabajando. Y nos queda por ver, ¿sí? Y en esto me parece importante como última referencia a este trabajo, es ver cómo funcionaron algunos reglamentos y cómo esos reglamentos fueron tomados o interpretados a través de distintos fallos. Por eso yo les pido que, si ya tienen a mano la guía, marquen lo que es el fallo Mo-Ubiel, lo que fue el fallo Cosia contra el Estado Nacional, y especialmente lo que fue el fallo Peralta. Y me permito en este punto marcar esto, porque viene un poco a cuento de lo que es la vulneración de derechos y la contracara de lo que es la emergencia, y la lógica de lo relativo de los derechos. El fallo Peralta es del año 1990, es un fallo que declara la Corte, lo que va a ser la famosa Corte Automática de Carlos Saúl Menem, en un contexto de emergencia económica, con el tema de la hiperinflación de ese contexto. Tengan en cuenta que todavía no había arrancado la convertibilidad, pero la inflación en la Argentina en esa época era galopante. Todavía existe la figura de la moneda, el austral, que era la moneda que sucedió al peso, y después volver pesos argentinos, australes. En ese punto, en el fallo Peralta dice, sobre acción de amparo y decreto de necesidad de urgencia. Y dice, este es Peralta contra el Estado, obviamente, ¿no? Con el fin de enfrentar una situación de emergencia económica, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que ordenaba que la devolución de los depósitos de más de 1.000 pesos se haría en bonos. Ustedes dicen, bueno, yo tengo 1.000 pesos, quiero que me devuelvan 1.000 pesos, no que me den un bono. Y con ese papelito, ¿qué hago? Que dice bono por 1.000 pesos. Voy y lo quiero cambiar y que me lo cambie, ¿qué me da? Menos de 1.000 pesos. O sea, la depreciación. Amén de la inflación. Porque cuando se quedaron con 1.000 pesos, los 1.000 pesos me servirán para comprar 10 sándwiches de milanesa. Para cuando me den el bono, ya puedo comprar 5 sándwiches de milanesa. Y para cuando cambie ese bono, podré comprar 2 sándwiches de milanesa. Con lo cual, el valor de la moneda está directamente relacionado con ¿qué? Con el valor de adquisición de ¿qué? De las cosas. Esto ya lo hablábamos en la oportunidad. Peralta, que tenía un plazo fijo, vio afectado su derecho de propiedad por ese decreto y por eso interpuso acción de amparo contra el Estado Nacional. Y el Banco Central vio la declaración de inconstitucionalidad del decreto y el pago de su plazo fijo. El juez de primera instancia rechazó la acción. Peralta apeló la sentencia y la Cámara hizo lugar al amparo. Se interpuso recurso extraordinario federal. O sea, hay recursos, nosotros lo vimos en su momento cuando vimos el tema de garantías constitucionales. Hay distintas etapas en el proceso, ¿cierto? Yo tengo una primera instancia, una segunda instancia, tengo Cámara, tengo apelación, etcétera, etcétera. Y con el recurso extraordinario llego a la Corte. La Corte interpretó dinámicamente la Constitución. Dijo que los decretos de necesidad y urgencia serían varios siempre y cuando coexistieran los siguientes requisitos.
que existe una situación de emergencia, la palabra mágica, que afecte el orden económico y social y a la subsistencia de la organización jurídica y política. Con esa frase, la Corte dijo, señores, los derechos son relativos. Y especialmente un derecho tan caro para nosotros, porque en realidad tiene que ver con la cuestión patrimonial, que para muchos es un derecho esencial. De hecho, es un derecho esencial porque tiene que ver a la subsistencia de las personas. Pero que tuvo su caracterización en este punto en una situación de, bueno, a ver, no es que todos están en la misma situación, sino que hay gente que tiene más plata, más necesidades, menos necesidades, y ahora por el bien común tengo que buscar un punto medio. Entonces, mire, la verdad, yo los 1.000 pesos no se los puedo devolver. Le doy un bono y haga lo que quiera con el bono. Y bueno, el bono yo lo cambiaré y veré qué puedo hacer con ese bono y si puedo recuperar algo de eso. Que es a veces como pasa también con las deudas privadas contraídas. Ustedes han observado que a veces cuando el Estado va a renegociar deudas externas, termina reconociendo determinadas cuestiones a partir de quitas determinadas y demás. Y a partir de eso va negociando y va llevando a cabo la. Entonces, miren qué importante que es esto. Por eso mi recomendación es que estos fallos breves, que son síntesis, los tengan presentes para empezar a entender un poquito, pero miren lo que es el tema de la reglamentación y miren lo que es el tema judicial, que da la última palabra en cuanto a interpretación. Con esto de alguna manera vamos cerrando un poquito el encuentro de hoy. Sin antes quiero, aparte de agradecerles su participación, saben que hasta por recomendación misma, todo lo que son clases virtuales no pueden ser clases de 4 horas, porque no tiene demasiado sentido, aparte que sería fatal, sino que vamos siempre hacia lo puntual. Quiero decirles que, bueno, las evaluaciones las vamos a tomar escritas, con tiempo, van a hacerlos obviamente con las cosas en la mano, con las guías en la mano y demás, y que tienen que ver mucho con la interpretación. Y yo voy a valorar mucho en este sentido lo que es su participación en las videoconferencias. Por eso, tanto a Martín como a Milagros como a Serena los voy a tener bastante muy presentes, no solamente porque sea el primer encuentro. Y de hecho quiero pedirles que en la medida de lo posible, más allá de que estoy grabando este Zoom, para subirlo después, lógicamente, pedirles por favor que hagan las recomendaciones a sus compañeros, al resto de los que se han anotado, que participen de las videoconferencias, y que no se olviden de utilizar los foros, no se olviden de mandar los mails correspondientes, siempre que tengan dudas, y que vayan viendo que esto va acompañado con la guía. Y que a su vez es interesante esto también. La guía, al final, tiene una serie de cuestionarios, ¿sí? Que si ustedes quieren pueden ir practicando con esos cuestionarios y resolviendo, porque las respuestas están en los mismos capítulos. No son para nada complejos, ni nada por el estilo. Pero van a ir sirviéndonos para ir cerrando esta primera etapa. Vamos a tener más o menos 5 o 6 encuentros, tomaremos la evaluación, subiré las preguntas, tendrán un par de días para resolverlas, darán las instrucciones correspondientes. Haremos algún trabajito práctico y de hecho mi sugerencia para el próximo encuentro es que le peguen una leída al decreto de necesidad de urgencia 260/2020, que es el de la pandemia. Así lo charlamos un rato, así cuando arrancamos la semana próxima con este tema, el próximo martes, charlamos un poquito sobre esto del decreto de necesidad de urgencia y también de paso aprovechamos para analizar un poquito cómo se hacen estos decretos, ¿cierto? Por las cuestiones que tienen que tener, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, el decreto de necesidad de urgencia, pero después, digamos, el Congreso debe refrendar estos decretos y oportunamente transformarlos en ley y demás. Pero digamos que la mala o buena o regular práctica del Poder Ejecutivo hace de esto como si fuera
una suerte de fábricas de decretos de necesidad y urgencia y después queda como una verdad, digamos, altamente reconocida la comprobación. Más allá de lo que llaman mayorías automáticas, ¿no? Si se necesitan mayorías agravadas para aprobar o no, las mayorías simples que se utilizan, tiene mucho que ver esto. Y especialmente, y sobre esto vamos a ver en la clase próxima, todo lo que trajo aparejado la aplicación, voy a repetir, de estos decretos en el marco de la pandemia, por lo que es la aplicación de figuras de derecho penal, la vulneración del derecho a circular libremente, artículo 14 de la Constitución, la vulneración del artículo 17, el derecho de propiedad, dispersar libremente el comercio y demás, y todas aquellas cuestiones que de alguna manera se ven de alguna manera afectados en esta suerte de políticas que son políticas de seguridad. Una política, en este caso, que es de bioseguridad, lo que se aplicó fue una política de bioseguridad. Es esencial en la parte de lo que hace al rol del Estado. Después nosotros podemos avanzar en el mapa, ¿no? Decíamos, bueno, en Brasil no hubo prácticamente política de bioseguridad. Por eso tiene más de 300.000, va para los 500.000 muertos ya, va para el medio millón de muertos. No tuvo política de bioseguridad porque hasta el mismo presidente tuvo coronavirus y no importa nada y se quedan todo o un poco lo que pasó en Estados Unidos y demás. Pero quizás tienen otras capacidades y otra mirada frente a la vida y frente a la muerte y frente a lo que es en sí la seguridad sanitaria. Pero tiene mucho que ver en este sentido. Entonces, nos vamos a empezar a meter también un poco en esos vericuetos de cómo se reglamenta algo, ¿no? Ustedes imagínense que el día de mañana ustedes estén trabajando en algún municipio o en una legislación provincial o nacional y participen de alguna manera como asesores y ya sepan de alguna manera cómo funciona la legislación, lo que es una reglamentación y la impronta que tiene participar de eso. Por eso me parece muy importante que lo vayamos trabajando. En el próximo encuentro seguramente vamos a empezar con las distintas figuras, especialmente con lo que se llama el acto administrativo. El acto administrativo, en donde ya vamos a tener una relación en donde hay dos partes, o sea, no es un acto unilateral, sino aquí ya vamos a tener dos partes, ¿no? En este caso vamos a tener la institución por un lado y por el otro lado la otra persona, con lo cual va a ser una cuestión dual, ¿cierto? Que va a reclamar y que va a responder frente a ese reclamo. Vamos a empezar a trabajar un poco con la idea del acto administrativo, algo que también está en la guía de estudio, con lo cual les recomiendo su lectura. No duden en escribirme, me pareció muy importante esto, me parece muy importante y espero su participación. Y con respecto a sus compañeros, avísenle que hay 7 personas que no han participado. Yo igualmente voy a subir la grabación del video y les agradezco desde ya su participación. ¿Alguna pregunta para hacer? Martín, Milagros. Sí, yo le quería comentar que leamos para la próxima clase los fallos Moudiel, Foxia y Peralta y el artículo 260/20. El decreto 260/2020, sí, de pandemia. Y vamos a empezar a trabajar. El capítulo 2, ¿qué dijo? El decreto 260/2020 y vamos a empezar con acto administrativo el próximo encuentro. ¿Eso que estaría en el capítulo 2, profesor? Lo de... Sí. Acto administrativo, ustedes lo tienen, ya les digo. En el capítulo... El derecho administrativo es el capítulo 2. Organización administrativa tenemos... Ya les comento porque nosotros obviamente no vemos toda la guía de estudio, sino que fundamentalmente nos centramos en algunos puntos nada más, que son los esenciales. Acá en la guía lo tenemos en el capítulo 4, actos administrativos se llama, empieza con el concepto de acto administrativo y con sus particularidades. Y aquí el acto administrativo y su exteriorización, ¿no? Reglamento, simple acto,
el hecho administrativo, ¿no? Uno a veces dice, ¿qué es un semáforo? El funcionamiento de un semáforo, ¿es un acto administrativo o es un hecho administrativo? Bueno, vamos a charlar con respecto a eso, sobre estas cuestiones que aparecen, porque en definitiva, un semáforo está simbolizando a la administración pública y está simbolizando la seguridad. Pero es un aparato electrónico que está plantado en un determinado lugar, ¿no es cierto? Pero es importante también tener en cuenta esto. Y vamos a ver en sí lo que es el acto administrativo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos mantenemos en contacto. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego.